Buenas tardes para todos. Desde nuestro programa en Educación para la Sostenibilidad Ambiental hablaremos sobre delitos ambientales, casos de estudios, análisis de derecho y fallos enmarcados en el artículo 328 de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Nuestro grupo está conformado por Carlos Andrés Fuentes Campos, Jorge Andrés Gómez Barinas y quien les habla, Luz Adriana Álvarez. El día de hoy hablaremos sobre una noticia publicada por el Observatorio Ambiental de Bogotá de un caso donde rescataron 69 animales silvestres el 15 de enero del 2019, que iban a ser traficados en la ciudad de Bogotá. Los animales corresponden a los grupos de reptiles como una boa constrictor, 58 tortugas cicoteas y 10 tortugas morrocoy, que se encuentran en el listado vulnerable a la extinción según la lista roja de la IUCN. Se sospechaba que el conductor del vehículo que transportaba las especies fueron traídas ilegalmente desde el departamento de Bolívar hasta Bogotá y por esto fue capturado en la calle 13 con carrera 86, quedando a disposición de las autoridades competentes, ante quien tuvo que responder por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y con unas multas aproximadas de 3.600 millones de pesos colombianos. Dentro del artículo 328 del Código Penal, consagra los delitos contra los recursos naturales. Sanciona con pena de prisión de 60 a 135 meses al que con incumplimiento de la normatividad existente se apropie, transporte, comercie, explore, entre otros modos, se beneficie de los especímenes, productos o parte de los recursos faunísticos de la biodiversidad colombiana. Con base a la noticia anterior, es un caso relacionado dentro de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que involucra todos los delitos que afectan el medio ambiente, dado en la Declaración de Kioto del párrafo resolutivo 87, que hizo referencia al compromiso de los Estados miembros de adoptar medidas efectivas para prevenir y combatir delitos con el tráfico ilícito de vida silvestre altamente rentable y con múltiples impactos negativos en el desarrollo sostenible, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. También se menciona la conexión directa con varios objetivos de desarrollo sostenible como 12, 14, 15, 16 y 17 de revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. También se resaltó la importancia de crear conciencia sobre los delitos contra la vida silvestre, la biodiversidad, con ejemplos como el programa de comunicación, educación y conciencia pública con el convenio de la biodiversidad biológica y el Día Internacional de la Biodiversidad. Además, dentro de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, de la Resolución 69.314, menciona la preocupación por magnitud del comercio ilícito de fauna silvestre y por sus efectos adversos económicos, sociales y ambientales, y por esta razón, CITES apunta a medidas nacionales firmes, estrictas, para fortalecer la legislación necesaria en la prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos contra la vida silvestre, como el comercio ilegal, que sean considerados como delitos determinantes, apoyando el intercambio de pruebas entre estados y tomar medidas para prohibir, evitar y luchar contra la corrupción que facilita el tráfico ilícito de vida silvestre o de productos de especies silvestres. Tráfico ilegal de animales. El tráfico ilegal de animales exóticos se ha convertido en un negocio bastante lucrativo, el cual afecta a la integridad de especies exóticas y silvestres, principalmente en las regiones de Asia-Pacífico, Suramérica y África. En base a la normatividad se ha reforzado hacia la protección, uso y tráfico hacia los animales que son catalogados como silvestres o exóticos, con multas económicas y sanciones penales que llegan acá en Colombia máximo hasta los 15 años de prisión para la persona que se considere responsable de esto. La noticia tiene una relación directa con el Background Note recuadro 12, el cual habla sobre el tráfico ilegal de especies silvestres.
las grandes ganancias de forma ilegal realizadas por las mafias y compañías enfocadas en este tráfico y uso de especies silvestres y animales exóticos en todo el mundo, encargadas de comercializar con ellas y lucrarse ilícitamente. Solo una de cada cuatro personas que son judicializadas reciben una condena penal que derivan a cárcel. Por la parte de la especie se realiza el rescate cuando la especie se encuentra todavía viva para realizar su posterior liberación o si es el caso se realiza su recuperación en cautiverio para posteriormente volver en libertad a su hábitat. En este caso nos vamos a enfocar en el rescate de las especies de la tortuga Icotea y morrocoy, que tiene énfasis en la noticia que ya mencionó mi compañera, el cual fue el rescate de estas especies encontradas en un vehículo en la ciudad de Bogotá, específicamente en la calle 13 con carrera 86. Se presume que iban a llegar hasta la plaza de Corabastos para ser comercializadas este tipo de especies que son tan exóticas y tan raras y vender por millones de pesos. Tiene relación directa esta noticia con el tráfico de animales por los delitos de extracción y aprovechamiento de recursos naturales para beneficio propio y lucramiento ilícito. De, hay, de tal modo que no se llevan condenas relevantes, aún en este caso, enfocadas en el en el tráfico ilegal de especies exóticas. Frente a este tema, pero ya existe un mayor control y monitoreo desde el origen que son extraídas de su hábitat natural hasta la comercialización y los principales proveedores que usualmente son ciudades capitales o hacia el extranjero como Europa y Estados Unidos, las cuales compran este tipo de especies y se encargan de pagar grandes sumas por las pieles, su carne o tenencia de ellas como mascotas. Y por último, acá en la esquina inferior tenemos una de las trampas que son comúnmente utilizadas, son las trampas Tomahawk, las cuales se encargan de hacer la captura de especies de mamíferos pequeños, reptiles y aves, y hacen su transporte mucho más fácil para conservar que la especie se encuentre en buen estado y venderla a un mayor precio. En atención al caso antes se menciona, es preciso indicar que la persona capturada fue judicializada por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, el cual se encuentra contemplado en el artículo 328 de la Ley 599 de 2000, conocida en nuestra normatividad colombiana como el Código Penal, ley que fue actualizada recientemente mediante la Ley 2111 de 2021, la cual adicionó 6 borradores como son apropiar, acceder, capturar, mantener, extraer y explorar. También adicionó 2 nuevos recursos como son los corales y los biológicos. Por otro lado, las penas aumentaron para este delito partiendo desde los 5 hasta los 11 años de prisión, en comparación con la anterior versión la cual citaba como máxima pena solo 5 años. También es preciso indicar que con la nueva actualización de la ley la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa a través de la práctica de cercenar aletas de peces cartilaginosos. Entre ellos encontramos los tiburones, las rayas o quimeras, y descartar el resto del cuerpo al mar. Siguiendo en contexto con el caso del rescate de las especies, se podría inferir que el delito citado en el artículo 328 de la Ley 599 de 2000 podría tener conexidad con otro delito, el cual se encuentra contemplado en la Ley 1774 de 2016 y el cual fue adicionado también a nuestro Código Penal. Dicho delito a la letra dice, artículo 339A, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre, vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de 12
a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Cabe mencionar que la anterior apreciación depende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos, así como del actuar por parte de las autoridades de policía y judiciales, quienes de acuerdo a su conocimiento infieren y tipifican los delitos respectivamente. Por lo anterior, también es importante resaltar que dependiendo de las circunstancias presentadas durante la ocurrencia de los hechos, se pudo inferir y tipificar por parte de las autoridades de policía y judiciales lo mencionado en el artículo 328A. Tráfico de fauna. También es adicionado al Código Penal mediante la Ley 2111 del 2021. Asimismo, es importante aclarar que mediante el respectivo procedimiento de judicialización y sinergia entre las autoridades, estas deberán de hacer una revisión exhaustiva con relación a la identificación de cada una de las especies, esto con el fin de indagar si las mismas se encuentran catalogadas con algún tipo de vulneración, extinción o amenaza en los respectivos libros rojos para cada uno de los grupos de especies, siendo el caso hacer verificación en el libro rojo de reptiles sobre la situación puntual de las tortugas cicotea que eran transportadas y que fueron objeto de aprehensión por parte de la autoridad de policía. La anterior inferencia y posible actuación por parte de las autoridades es importante para conocimiento de las mismas en el entendido que en el caso de hacer una imputación de cargos a la persona capturada por él o los delitos antes en mención se tenga en cuenta una posible agravación punitiva al encontrarse la especie tortuga icotea dentro del libro rojo de reptiles como especie vulnerable a la extinción. Esto de acuerdo al conocimiento que se tiene de esta especie en la actualidad para nuestro país.